Normalmente, cuando pensamos en golpes de Estado, se nos vienen a la cabeza países como Turquía, Myanmar o el continente entero de África. A pocos se les ocurriría nombrar a un país isleño en Oceanía como Fiji. Sin embargo, desde su independencia en 1970, Fiji no ha tenido uno ni dos golpes de Estado, ha tenido cuatro. Hoy aprenderéis por qué Fiji ha tenido este problema tantas veces. Desde su independencia, Fiji ha estado plagado de tensiones étnicas entre sus dos mayores grupos étnicos, los fijianos nativos y los indios de Fiji. Las elecciones generales de 1987 sustituyeron al gobierno conservador y nativo de Sir Kamis S. Mara con una coalición liderada por el Partido Laborista de Fiji, apoyada principalmente por los indios de Fiji, y liderada por Timoki Babadra, un indio. Esto llevó a Sitiveni Rabuka a hacer un golpe de Estado, argumentando que los indios iban a empezar una discriminación racial contra los fijianos nativos. 10 soldados enmascarados entraron en la Casa de Representantes y sometieron a la legislatura nacional. Entonces, Sitiveni Rabuka se acercó a Timoki Babadra y ordenó a los miembros del Parlamento a abandonar el edificio. Siguieron las órdenes, sin rechistar. El golpe fue un éxito. Después del golpe, el gobernador general ordenó la formación de un comité de revisión de la Constitución. Este comité debía comenzar sus audiencias el 6 de julio y entregar sus recomendaciones al gobernador general el 31 de julio. El comité recibió 860 presentaciones escritas y 120 orales y produjo un informe recomendando la formación de una legislatura unicameral compuesta de 36 fijianos nativos, 22 indios de Fiji, 8 miembros de minorías, un rotumán y 4 nominados por el primer ministro. La Corte Suprema de Fiji dictaminó que el golpe fue inconstitucional y el gobernador general intentó asumir el poder ejecutivo de forma temporal. Él comenzó negociaciones con el gobierno depuesto y con el partido Alianza, el que gobernó antes que los laboristas. Estas negociaciones culminaron con el acuerdo de Deuba del 23 de septiembre, que creó un gobierno de unidad nacional en el que ambos partidos estarían representados bajo el liderazgo del gobernador general. Rabuka, temiendo perder lo conseguido en el primer golpe, da un segundo golpe de Estado y declara a Fiji una república. Abolió la Constitución y se declaró a sí mismo jefe del gobierno militar interino. En las elecciones generales de 1999 había salido victoriosa con diferencia la coalición popular, formada por el Partido Laborista, el Partido de Unidad Nacional, la Alianza Democrática Cristiana y el Partido de Asociación Fijiana. Ganaron 54 de los 71 escaños, mientras que el Sokosoko ni Baka Bulewa ni Taukei de Sitiveni Rabuka acabó reducido a 8 escaños. Mahendra Chaudhry, un indio de Fiji, se convirtió en primer ministro. Su elección como primer ministro cabreó a los nacionalistas fijianos. Este enfado fue aumentado por las medidas de su gobierno para renovar los arrendamientos agrícolas. El 19 de mayo del 2000, el aniversario de la elección de Chaudhry, un grupo de hombres armados liderados por George Speight entraron en el Parlamento y tomó al gobierno de rehén. Speight se declaró a sí mismo presidente de forma interina y Timoki Silatolu como primer ministro interino. Kamisese Mara, el presidente, declaró el estado de emergencia e impuso el toque de queda. Rabuka al principio intentó mediar entre ambas partes, pero Speight lo rechazó al creer que no era de fiar. El presidente del tribunal y otros jueces le recomendaron a Frank Bainimarama tomar el control del país. Después de una reunión entre Bainimarama, Rabuka y Mara, este último decidió dimitir. Bainimarama entonces declaró la ley marcial, abolió la Constitución de 1997 y se declaró jefe de Estado. La rebelión fue derribada por la fuerza. Después de los incidentes del 2000, un gobierno interino fue creado, liderado por el primer ministro Laisena Karase, quien fue elegido en las elecciones de 2001 y de 2006.
Durante su gobierno tomó varias acciones que provocaron el descontento del ejército, siendo la más repudiada la Reconciliation, Tolerance and Unity Bill, la cual le daría amnistía a las personas involucradas en el intento de golpe de Estado del 2000. Esto llevó a una crisis política que duró hasta el 16 de enero de 2006, cuando una tregua fue llevada adelante por el vicepresidente Johnny Madraigwiwi. A pesar de esto, las relaciones entre el ejército y el gobierno siguieron siendo tensas. En septiembre, Bainimarama dio un discurso en una escuela de secundaria criticando al gobierno, diciendo que la indulgencia del gobierno hacia los golpistas había creado una cultura de desacato de la ley, que llevó, según él, a los crecientes incidentes de violaciones, homicidios y profanación de templos hinduistas. Al día siguiente, Karase acusó a Bainimarama de que sus palabras iban en contra de la Constitución y que llevaría el caso a la Corte Suprema. El 16 de octubre, Bainimarama emitió un ultimátum al gobierno. El ultimátum consistía en que el gobierno aprobara sus 9 demandas o que renunciaría. Las 9 demandas se centraban principalmente en que los involucrados en el golpe del 2000 sean llevados ante la justicia, retirar cualquier intento de aumentar la desigualdad económica basada en motivos raciales, abandonar los procedimientos judiciales con respecto a las declaraciones de los militares de principio de año contra el gobierno y abordar formalmente las preocupaciones sobre el gasto del gobierno. Karase intentó que Bainimarama fuera disparado, pero no pudieron debido a que el ejército seguía siendo leal a Bainimarama. Karase finalmente aceptó algunas de las demandas, pero Bainimarama no aceptó este compromiso y reiteró que o Karase aceptaba todas las demandas o sería derrocado. El 1 de diciembre se llegó a la fecha tope del ultimátum y Bainimarama tomó el poder del país, derrocando a Karase, aunque el presidente de su gobierno, Josefa Iloilo, sería restaurado en la presidencia en 2007. Bainimarama lleva gobernando el país desde entonces como primer ministro, primero de forma interina y desde 2014 de forma oficial después de ganar estas elecciones.